Les preguntaba hace un ratito, ¿cuántas veces escucharon el clásico de Bob Marley? Buffalo Soldier. Creo que muchas veces. Es una de las canciones, debe ser de las, no quiero equivocarme, pero de las 7 canciones más conocidas de Bob Marley. Yo creo que está Could You Be Loved, It Is Love, todo leyenda entero, ¿no? Three Little Birds, Exodus, la que estamos escuchando ahora, Get Up, Stand Up. Creo que tiene muchos clásicos. Bob Marley ha dejado muchos clásicos, pero uno inevitable que debería estar en cualquier playlist, ya ni siquiera en algún compilado o un best of, es justamente Buffalo Soldier. La pregunta que me hacía hace un tiempo, porque soy una persona muy curiosa, es ¿a qué hacía referencia Marley con el soldado búfalo? No los soldados de Búfalo, ¿no? Porque podría ser una explicación, hablando de este lugar de Estados Unidos, puntualmente cerca de Nueva York, que es Búfalo. Pero no tiene que ver con eso. Y hay que irse hasta la Guerra de Secesión de los Estados Unidos, que tuvo lugar entre 1861 y 1865. Lo voy a explicar brevemente, si tienen 5 minutos, para que les cuente esta historia, sin que sea compleja, y que por ahí le suena política y alguien dirá, no, paso. Presten atención, tómense estos 5 o 10 minutitos y van a sumar un conocimiento más, no porque sea un profesor ni mucho menos, pero me gusta compartir este tipo de experiencias que no son recomendaciones, pero sí son bucear un poco en la historia, que a mí me sigue pareciendo algo fascinante, dinámico, y lo más interesante de todo es que a medida que uno toma cada vez más distancia de la historia, va cambiando la concepción que tenemos de la historia. ¿Por qué? Porque primero ya tenemos un concepto legado de la historia. Esto fue así. Revolución Rusa fue así. Segunda Guerra Mundial fue así. Guerra de Corea fue así. Chernobyl. Es decir, hechos que a nivel global han sido importantísimos y que marcaron un antes y un después. Pero el paso del tiempo, si uno se saca un poco de encima ese concepto legado sobre algunos hitos, van a ver cómo cambia de a poquitito. Algunos otros no, y algunos son dignos de ser revelados, como en el caso de los soldados Búfalo, que tiene lugar esta acepción a mediados, digamos, del año 1966. Vamos a explicar un poquitito cómo llega Estados Unidos a lo que se conoció como Guerra de Secesión, también como Guerra Civil o Guerra Civil Americana. Para los Estados Unidos es uno de los hechos más importantes, radicales, en toda su historia, que se sigue estudiando a día de hoy, se siguen haciendo y presentando nuevas perspectivas a día de hoy de lo que para ellos es la Civil War, ¿sí? Está clarísimo. Lo mencionaba Guns N' Roses en una canción, Civil War, la guerra civil. Y hay que irse hasta el año 1861. Estados Unidos estaba no dividido, pero sí tenía 2 posiciones radicales enfrentadas desde un costado político y aún desde un costado humanitario. Y el enfrentamiento era básicamente por la esclavitud. Tenías de los 34 estados de Estados Unidos en ese momento, 1860, 1861, 7 que eran los estados que estaban bajo algo llamado la Confederación, que básicamente eran estados sureños de población blanca, donde la esclavitud era muy pero muy fuerte, terratenientes blancos de lugares como Memphis, como Mississippi, como Alabama, que si bien tenían una población afroamericana muy grande, todos esos afroamericanos estaban siendo dominados, sodomizados, esclavizados, torturados, humillados, manipulados por terratenientes blancos. Entonces, cuando llegamos a 1861, tenés los estados de la Unión, que eran los estados, digamos, del gobierno de Estados Unidos, y los estados de la Confederación. ¿Qué es lo que quería la Unión? El fin de la esclavitud. ¿Qué querían los estados confederados? Expandir la esclavitud. Entonces, el conflicto que se produce y que después termina llamándose Guerra Civil es el que marca este enfrentamiento entre las 2 posiciones. Los esclavistas, los del sur, puntualmente, y los confederados, y los unionistas, que eran el resto de Estados Unidos, pertenecientes al gobierno, que querían terminar con la esclavitud. Y uno de los problemas más grandes se produce una vez que asume el cargo, en este caso, Abraham Lincoln, que a la postre iba a ser el presidente que decreta la abolición de la esclavitud. Pero se va a producir una guerra cruenta. De hecho, hasta Vietnam, Estados Unidos no había tenido en una participación de una guerra, y en este caso una guerra interna,
la semejante cantidad de muertos, algo así como 750.000 personas muertas por el enfrentamiento entre los de la Unión y los de la Confederación. Los de la Unión tenían la bandera clásica, la más parecida a la que después íbamos a conocer con las barras y las estrellas, y obviamente la bandera confederada creo que es una de las más conocidas a nivel mundial, que es aquella roja que tiene la cruz azul cruzada con las estrellas en el medio, y que nosotros en Argentina, siendo muy chiquititos, y si vos sos millennial y tenés interés vintage por las series, habrás encontrado, por ejemplo, en una serie llamada Los Duques de Hazzard, que tuvo su remake y su película no hace mucho. ¿Se acuerdan que los Duques de Hazzard, que eran obviamente redneck, tenían al costado del auto que se llamaba General Lee? Ahora voy a explicar por qué se llamaba General Lee, la bandera confederada, un famoso auto que no tenía manijas, que uno entraba directamente por la ventana, algo insólito. Pero bueno, eso es lo que se marcaba en la televisión, como los estados del sur no los presentaban como esclavistas, sino como esos sureños más centrados en el campo, una América rural, profunda, que rechazaban todo lo que tenía que ver con la libertad. Lo que pasa es que primero llega la tecnología, entonces los terratenientes blancos se dan cuenta que mantener tantos afroamericanos en los campos, por ejemplo, de algodón o de azúcar, no solamente era un problema, si bien para ellos, en definitiva, era gente que operaba para conseguir una ganancia económica, terminaba siendo un problema, porque se enfermaban, porque no trabajaban bien en algunos casos, porque tenían unas mínimas revueltas, y cuando llega, por ejemplo, la figura del tractor, dicen, aquellos 10, 15, 20 que tenemos cosechando algodón, lo mismo lo puede hacer este tractor en el mismo tiempo, y no tenemos que sostenerlos, ni darles de comer, ni un lugar para dormir. Entonces esa gente comienza a migrar internamente en Estados Unidos y se produce en algún punto un éxodo que termina con una migración interna, y algunos que se van de Mississippi hacia Chicago, después por ahí vuelven hacia Memphis, y se va terminando esa sensación de podemos tener esclavos a día de hoy, todos traídos de África y muchos criados en Estados Unidos. La guerra de secesión va a ser muy cruenta y va a durar nada más que 4 años, entre 1861 y 1865. Y en 1865 se va a formar una brigada de caballería, que fue el regimiento número 10, al cual se la va a bautizar como soldados búfalo, como Buffalo Soldiers. ¿Por qué? Primero, eran todos afroamericanos segregados, pero estaban liderados con un, digamos, jefe de tropa que era blanco. Ellos estaban dominados por los blancos, pero como escuadrón, como regimiento de caballería, segregados, porque no se mezclaban con otros soldados blancos, trabajando para el gobierno, tenían básicamente la función de evitar que los nativos americanos, en este caso, fueran los que se hicieran cargo de algunas viviendas, por ejemplo, de interferir en las líneas de trenes que estaban armándose en Estados Unidos. Los, por ejemplo, primeros aborígenes o pueblos nativos como los Kiowas, dentro de lo que es Texas, lo que es la parte más cercana a Kansas, eran los que querían ostentar lo que los blancos no le daban, y obviamente terminaban como último orejón del tarro, mucho más abajo que los afroamericanos. Y los Soldiers de Buffalo, o los Buffalo Soldiers, tenían una misión encargada bastante nefasta, que era, primero, cuidar las casas de los blancos, cuidar las pertenencias de los colonos, hacer que las mercaderías de los trenes lleguen a su propio lugar, y básicamente que los nativos no se acerquen. Y los nativos americanos, como los Kiowas que mencioné recién, son los que van a bautizar a esta región del Regimiento de Infantería y Caballería como soldados búfalo. ¿Por qué los bautizan así? Por 2 motivos particularmente. El primero era que, decían ellos, los nativos, los afroamericanos tenían el pelo y la piel rugosa, más que nada en la parte de la nuca, muy parecido a lo que tenía el búfalo atrás. Para ellos era esa la comparación, por lo rizado del pelo, por justamente ese cabello firme, pequeño, duro, ya que no estamos hablando de afro, en 1860, y por otro lado los bautizan como soldados búfalo porque dicen que como adversarios tenían la ferocidad del búfalo, porque nunca se rendían, porque iban siempre para adelante, y porque en el combate y en la batalla eran realmente valientes y feroces. Sumando estas 2 cosas, entendiendo que el búfalo para los nativos era un animal sagrado, y sumando lo que era la contextura de su pelo, terminan bautizando al regimiento afroamericano de caballería como los soldados búfalo, los Buffalo Soldiers. ¿Cuándo comienzan a trabajar? Una vez que se termina la esclavitud. ¿Cómo se termina la esclavitud? Cuando el general Lee, el famoso general Lee, como se bautizó el auto de los Duques de Hazzard, abdica, en este caso, cuando lo tiene que hacer en momento, en tiempo y circunstancia, bajo un general de la Unión.
Entonces lo que hace Robert Lee, que era el encargado de liderar a las tropas de la Confederación, dice, ok, no podemos más, ustedes nos han vencido, hay muchos muertos en el camino y yo en este caso, bajo mi espada, han ganado ustedes. Lo que fue un hecho humillante para el Estado confederado. Y el general Lee, del auto de los duques de Cázar, es finalmente aquel que baja las armas y que decide que la esclavitud ya no podía ser porque los habían derrotado en el campo de batalla. Una vez que termina, ¿sí?, la esclavitud, 1866, 1867, decretada por Abraham Lincoln, los negros que estaban trabajando en los campos de algodón quedan libres, pero comienzan a ser utilizados como una mano de obra súper barata, porque básicamente no tenían ni derechos ni privilegios. A partir de 1900, los Buffalo Soldiers empiezan a ser protagonistas como regimiento de afroamericanos en algunas batallas dentro de Estados Unidos. La última actuación de los Buffalo Soldiers va a tener lugar en el año 1951, cuando se decreta su disolución. Los Buffalo Soldiers llegaron a ser un batallón que fue a la Segunda Guerra Mundial y que combatió en algunas zonas del Pacífico. Y fíjense lo bravíos que eran, que terminan siendo condecorados en el Congreso de los Estados Unidos. De hecho, estamos viendo a Henry Flipper, que fue el primer afroamericano que fue condecorado por el Congreso de los Estados Unidos por su valor en la lucha, más allá de ser tipos que estaban bajo la mirada del blanco, que eran detestados por los blancos, que eran jefes de ellos, y que eran detestados por los nativos. Y ellos cuidaban que los nativos no les roben a los blancos y los maltrataban entre todos. De ahí el valor, y no solamente el valor, sino el soportar la humillación de todos los soldados búfalo, hasta que a partir de 1951 pasan a la historia como una de las compañías más bravías que tuvo el gobierno de Estados Unidos en algún campo de batalla, pero más que nada usados por los blancos y denostados y combatidos por los nativos. ¿Cómo llega Bob Marley a todo esto? Cuando Marley comienza a investigar la historia de Estados Unidos, primero se da cuenta de lo que había sido el proceso de explotación y esclavitud, que había llegado más que nada de las costas occidentales de África, y entiende el rol del soldado búfalo. Entonces decide escribir una canción llamada Buffalo Soldiers, hablando justamente de la valentía de aquellos que lucharon bajo el poder blanco y enfrentándose a los nativos, algo así como una guerra de desposeídos, pero que pasaron de la historia a través de su temple y más que nada del corazón que tenían al momento de combatir, tratando de que el país saliera adelante, siendo el país el que los estaba explotando. Marley en la letra tiene 2 o 3 referencias que en realidad no son tan reales. Cuando habla de lucharon al llegar, en realidad muchos eran ya hijos de algunos otros esclavos que habían llegado en el 1800, pero hace referencia a estos 2 o 3 rasgos que yo acabo de comentar. Así que la próxima vez que escuchen Buffalo Soldiers de Bob Marley, no tiene que ver con soldados de alguna localidad, no tiene que ver con algún búfalo del campo de batalla, tiene que ver con la esclavitud, tiene que ver con la guerra civil de los Estados Unidos y más que nada tiene que ver con el estado de humillación y vejación que sufrieron los afroamericanos, que eran parte de un recordado ejército de caballería que fue el regimiento número 10. A través de los años y los primeros, digamos, albores de 1900, los soldados de Búfalo iban a tener además participación en 2 o 3 compañías más. En total hacían algo así como 2000 combatientes, pero en un lugar de un equilibrio muy delicado, para que el indio no se acerque cuidando lo que los blancos no le daban. Un rol lamentable, el que la historia les dedicó o les terminó dedicando a los Buffalo Soldiers. Por eso Bob Marley, a través de toda esta historia, se inspiró para escribir esta canción.